Buenas noches a todos. Se preguntarán por qué elegí esta parábola de la levadura. Porque realmente me gusta trabajar con la levadura porque casi nunca falla. La levadura no hace falta cuando nosotros hacemos una masa. Si tiene levadura no tenemos que estar amasando para que eso crezca. Si tiene levadura crece solo. No nos tenemos que preocupar, ¿verdad? Así que por esa razón es que elegí eso. Yo un momentito quiero poner aquí, tengo 3 medidas de harina, ¿verdad? Y tengo la levadura y quiero ponerle esta agua acá para que podamos ver cómo fermenta y entonces vamos a comenzar a hablar, ¿verdad? La levadura son hongos, son una cantidad de hongos que al mezclarse con la harina, con el agua, con la humedad, produce que crezca, ¿verdad? Y Dios es tan maravilloso que Él creó la levadura también. O sea, no fue algo de casualidad. Desde el comienzo de la Biblia, al comienzo ya se estaba hablando, sacudirle más un poquito. Eso así, volteala acá y ya se va a mezclar. Entonces, Jesús siempre estuvo hablando de la levadura en el Antiguo Testamento. La levadura no se ponía con los panes porque era símbolo de pecado, ¿verdad? Así que se dejaba a un lado. Para poder hablar de esto, de la levadura de los fariseos, tengo que irme un cachito más adelante, donde dice la demanda de una señal. En el capítulo 16 estoy. Los fariseos y los saduceos estaban pidiendo señales a Jesús. Y Jesús dijo que no le iba a dar señales, si ustedes lean. Está 16 del 1 al 4. Ellos le piden señales y Jesús le dice, ustedes conocen el cielo, saben si va a llover, si va a salir el sol, saben un montón de cosas. Vieron milagros de Jesús, vieron resucitar, vieron personas paralíticas caminar, vieron ciegos que vieron. Los saduceos habían visto milagros y querían señales, querían milagros. Y Jesús les dijo que no les iba a dar milagros. ¿Por qué? Porque no iban a creer. Si ya los habían visto y no creyeron. Y hay algo interesante, porque en el 4 dice, la generación mala y adúltera demanda señal, que eran ellos, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y yo me quedé pensando, la señal del profeta Jonás, todos conocemos la historia de Jonás. Así que me puse a buscar un poquito y está la respuesta en Mateo 12:40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Le estaba diciendo, no más señales. La próxima señal que van a ver va a ser el Hijo de Dios morir, enterrado, resucitado. Era la última señal que ellos iban a ver, ¿verdad? Y bueno, y la palabra está muy triste porque el versículo 4 dice, y dejándolo se fue. Qué feo debe ser que Jesús te deje. Es feo que un familiar te deje. O que un familiar se vaya lejos a otro continente y pienses de que no lo vas a ver nunca más. Es feo, pero que Jesús diga, me voy, los dejo. Y agarró a sus discípulos, vengan conmigo. Así que dice, llegando sus discípulos al otro lado del lago. Dicen de que en el otro lado del lago había lugares paganos y que no podían comprar comida a los judíos, comida que ellos pudieran comer, ¿verdad? Que fuera lícito comer. Así que ellos cruzaron. Y al cruzar hay algo muy interesante. Dice, y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y lo primero que pensaron, el pan, nos olvidamos el pan, nos olvidamos de comprar pan. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dónde compramos pan? Jesús, escuchando eso, dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe? ¿A quién le estaba hablando? ¿A los saduceos
No, a los discípulos, hombres de poca fe. ¿Por qué poca fe? Ya habían visto milagros de comida. En el versículo siguiente dice, ¿no entendéis aún que ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogieron? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogiste? Los mismos discípulos, así como los fariseos, vieron el milagro. ¿Y qué estaban pensando? ¿De dónde iban a sacar pan? Si tenían el que había hecho los milagros y le había dado el pan al lado de ellos. ¿Qué nos quiere enseñar esto? Jesús a veces nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Y yo leo rápidamente y pienso lo mismo que los discípulos. Uy, me olvidé de traer, qué sé yo, una cosa, una Biblia o lo que sea, ¿verdad? Pero si yo estoy con Dios, ¿qué va a pasar? Dios va a solucionar el problema de alguna manera. Yo tengo que tener fe. Si Dios en el pasado me ayudó, hizo milagros en mi vida, ¿por qué no lo va a hacer hoy? ¿O por qué no lo va a hacer mañana? Nos falta fe. Por eso les dijo, hombres de poca fe. Me gustaría que leyéramos 1 Corintios 5, 6. Porque la levadura tiene una característica. Cuando se mezcla con algo, hace algo. Entonces Jesús mismo dice qué es lo que hace. 1 Corintios 5, 6. Dice, alguien que quiera leer, si tiene, o de acá, lee, Carlito. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué dice? Que un pedacito nomás leuda. ¿Una esquinita o todo? Todo. Si yo tengo en mi corazón cosas no buenas, como dice y jactancia, ¿solamente mi corazón nomás se va a dañar o va a estar enfermo? ¿O voy a estar toda enferma? Voy a estar toda enferma, porque ahí dice, la levadura leuda toda la masa. Leuda toda la masa. Y tenemos un versículo más que habla de eso, que dice Gálatas 5, 9. También vuelve a recalcar Dios en su palabra que es todo, todo, todo. ¿Tenés luz? Un poco de levadura leuda toda la masa. Vuelve otra vez con la misma idea. Toda, no es un poco ni una porción. Si yo tengo cosas que no debo en mi corazón, voy a estar toda entera mal. Yo quiero que Lucy lea del deseado de todas las gentes. Yo le pedí que lea unos parrafitos que habla justamente de eso. ¿Dónde está el papel? Sí. Sí, ese ahí y después lo que están subrayados más abajo. Toma, te doy. Sí. Dice aquí. Acerca de lo que Jesús habló, y ele hablando aqui, ele comentário que isso para os fariseus e saduceus, ele diz, com frequência sua falta de fé e de percepção espiritual les había hecho compreender assim erroneamente suas palavras. Guardaos de la levadura de los fariseus, que es hipocresía. La levadura puesta en la harina obra imperceptiblemente e cambia toda a massa, de modo que comparta sua própria natureza. Assim também, se se la tolera en el corazón, la hipocresía impregna el carácter e la vida. Estes falsos princípios, uma vez aceptados, obraban como la levadura en la harina, impregnando e transformando el carácter.
Esta enseñanza engañosa era lo que hacía tan difícil para la gente recibir las palabras de Cristo. Las mismas influencias obran hoy por medio de aquellos que tratan de explicar la ley de Dios de modo que la hagan conformar con sus prácticas. Esta clase no ataca abertamente la ley, sino que presenta teorías especulativas que minan sus principios. Gracias, Lucy. Creo que está bien claro que qué es lo que hace la levadura con nosotros. La levadura hace que la ley de Dios, que la palabra de Dios, yo la trate de cambiar a mi beneficio, como a mí me quede bien, para no tener que cambiar y tener que mantener mi conciencia tranquila. Yo voy a la iglesia, guardo un día, a Jesús no le importa qué día sea, cuestión que yo le guarde a Él. Muchas cosas van entrando en nuestro corazón, ¿verdad? A veces nos apresuramos también cuando leemos la Biblia, y eso es lo que le pasó a los discípulos. Los discípulos, Jesús les preguntó algo y ellos enseguida comenzaron ¿qué Jesús quería explicarles? ¿Le estaba reclamando el pan o les quería enseñar otra cosa? Les quería enseñar otra cosa. Nosotros a veces leemos la palabra de Dios y la leemos tan rápido, ¿verdad? Que decimos, es esto lo que quiere. Pero si la escudriñamos, no es eso lo que quiere, es otra cosa lo que nos quiere mostrar. Entonces nosotros debemos siempre escudriñar para que no nos pase como a los discípulos, ¿verdad? De entender las cosas en forma superficial, muy por arriba, muy por encima, porque después, cuando llegue el momento que tengamos que fundamentar algo, ¿qué va a pasar? No vamos a tener esa raíz, ese fundamento. La levadura, como dijimos, leuda todo lo que toma, ¿verdad? Ya sea harina, nosotros. Pero hay algo interesante. Dijimos en el grupo nuestro que la levadura era símbolo de pecado. Pero la levadura puede ser pecado o puede ser no pecado. Depende cómo se la usa. Depende de lo que hay. Porque está, si buscamos Mateo 13, 33, miren lo que dice. Martita, ¿puedes leer? Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hasta que todo. O sea que acá la levadura es para el bien. Tiene que ver con la mezcla también. Claro, tiene que ver con la mezcla. Entonces, acá la masa es el mundo, la levadura somos nosotros, con el Evangelio. Nosotros tenemos que tener la levadura del Evangelio en nuestras vidas acá adentro para poder hacer leudar ¿a qué? Al mundo, a hacerle enseñar, ¿verdad? De que hay un Salvador, de que murió por nosotros, que nos va a venir a buscar, ¿verdad? Y entonces en ese sentido, ¿cómo estamos usando la levadura? Para crecimiento, para el reino, para el reino de los cielos. ¿Cómo podemos lograr eso? Para poder lograr eso, tenemos que estudiar, no superficialmente, tenemos que estudiar las Escrituras, tenemos que profundizar, tenemos que orar, ¿verdad? Y tenemos que meditar en la palabra. Entonces, una vez que eso está dentro nuestro, que sería la levadura, yo puedo salir y contagiar a otros de eso. Pero tengo que estar convencida, tengo que estar yo leudada, si no, no consigo. Yo en esta noche quiero preguntarles a ustedes para terminar, ¿qué levadura les gustaría hacer? ¿La de los fariseos y los saduceos o la levadura que va a llevar a mí y a otras personas al reino de los cielos? Yo creo que
la mejor decisión que todos podemos tomar esta noche es la levadura del Evangelio para llevar otros al reino de los cielos y llegar nosotros también. Y acá, como ustedes se dan cuenta, ya está por reventar esto. Si lo abro, Ya está. está por salir. Era por acá y se llenó. Todo leudó. Así es con nosotros. Nosotros debemos llenarnos de la palabra de Dios. Opa, ¿viste? Abrir la puntita. No, este no se abre. No. Voy a sacarlo. Así que bueno, el mensaje es de qué lado vamos a estar. En la Biblia siempre hay dos lados. En la Biblia siempre hay dos lados. O estamos de un lado o estamos del otro lado. En este momento tenemos que decir de qué lado vamos a estar. ¿De los fariseos o del reino de Dios? Y eso es lo que quería compartir en el día de hoy. Muchas gracias. Foi muito bem didático a enseñança e que nós outros podamos ser a boa levadura para poder llenar esse mundo com a palavra de Deus e todos possam conhecer o maravilhoso amor de Deus e os propósitos dele para a nossa vida. Vamos poner-nos em pé e que nós outros podamos ser essa influência positiva, ser a verdadeira influência para levar outros ao conhecimento de Deus. Pero isso necessitamos que Ele permaneça em nós outros e cada dia Ele esteja presente em nossa vida. Cantemos. Ven, oh Señor, habita en mí, templo tuyo quiero ser, que al salir de este lugar, oh Jesús, permanece en mí. Pida ao Senhor, permaneça em mim. Permanece en mí, permanece en mí, permanece en mí, oh Señor, permanece en mí. Ven, oh Señor, habita en mí, templo tuyo quiero ser, que al salir de este lugar, oh Jesús, permanece en mí. Permanece en mí, permanece en mí, permanece en mí, oh Señor, permanece en mí, permanece en mí, permanece en mí, permanece en mí, oh Señor, permanece en mí. Irene, venga clausurar com a oração. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche queremos pedirte que tú nos ayudes a tomar las mejores decisiones. Que nos ayudes, Señor Jesús, a poder ser esa mujer que mezcló la harina con la levadura para poder ir al reino de los cielos. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos ser salvos, por eso estamos aquí. Estamos aquí por los méritos de Jesús, que murió en la cruz para que podamos hablar contigo, Dios. Padre amado, gracias por tu infinito amor.
Gracias por tu paciencia, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tantas cosas que tú haces todos los días a favor nuestro, y a veces tenemos la desfachatez de poder pedirte señales, Señor, cuando ya tú nos has dado un montón de señales de que nos amas y de tu amor. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Uma boa noite para todos. Que Deus nos acompanhe até nossos hogares. E nos acordando que sábado todos estão invitados a estar aqui mais uma vez na casa de Deus. A las 9 da manhã começamos nossa programação com a escola sabática e depois o culto divino. Boas noites, que Deus nos acompanhe.